Bien, la clase de hoy se trata de la resolución de la zona de autopista de ramas de ingreso. Recuerden que la autopista tiene total control de accesos, lo que llamamos control de acceso, justamente son las ramas tanto de ingreso como de egreso. Es decir, los vehículos ingresan a lo que es la sección de flujo de la autopista a través de estas secciones de control, donde lo que hace la rama es dar un carril de aceleración para poder subir la velocidad desde la zona urbana, vamos a decir unos 40 kilómetros por hora, a la velocidad de flujo de la autopista, que está cercana a los 100, 110 kilómetros por hora. Para el caso de las ramas de salida, es el elemento físico que me permite tener un carril de desaceleración para poder bajar la velocidad desde la velocidad que viene la autopista a la velocidad de ingreso a la zona urbana. Lo que vamos a analizar es cómo estudiamos las zonas de ingreso y egreso de la autopista, cuáles son los elementos que influyen en las características de flujo en la autopista, cómo es el análisis paso a paso según el manual de capacidad y cuáles son los elementos que podemos hacer como intervención para mejorar aquellos casos en que los proyectos estén, digamos, con alguna falencia. Así que bueno, eso es lo que vamos a encarar en el día de hoy. Bien, cuando hablamos de una rama de ingreso, nos encontramos con una situación de conflicto en los movimientos de circulación. Vamos a tener vehículos que están ingresando, estos vehículos de alguna manera vienen a una baja velocidad, se tienen que incorporar acelerando su velocidad y entrando en los carriles de flujo de la autopista, es decir, la circulación de la autopista. En esa zona se produce lo que se llama una turbulencia del tráfico, ¿no? Es decir, el tráfico de la autopista viene con un movimiento constante y en esa zona, que es la zona de influencia de la rama, se producen turbulencias que interrumpen un poco el flujo continuo de la autopista. Recuerden que acá lo que estamos analizando es flujo ininterrumpido, es decir, no hay una detención de vehículos, todo ocurre en movimiento y a alta velocidad. Entonces vamos a denominar zona de influencia al área donde se produce este intercambio, ¿no? Es decir, vehículos que ingresan al carril con otros vehículos que mantienen el movimiento dentro del carril y otros vehículos que se salen de la zona de turbulencia para ir a la zona de paso sin interferencia. Por lo general, se estima que desde el punto de ingreso son unos 460 metros que permanece esta interferencia. Para el caso de las ramas de salida, el efecto, digamos, se produce hacia atrás debido a que los movimientos o los entrecruzamientos se producen antes de la salida, justamente porque son vehículos que lo que hacen es ir cambiando de carril para quedarse en el carril contiguo a la rama de salida. Entonces, el área de influencia que estudiamos es
unos 460 metros antes. Todo lo que vamos a ver como concepto y los pasos y modelos matemáticos para el análisis de una rama de una autopista, lo van a encontrar en el capítulo 14 del Manual de Capacidad de Carreteras del año 2016. Nosotros en esta presentación hemos colocado todo lo que es los modelos, las tablas, todas las diferentes ecuaciones que vamos a utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer conceptualmente es estudiar el movimiento con sus características, es decir, velocidad, densidad, todo lo que es la capacidad en esta zona, y en base a ese estudio lo que vamos a hacer es determinar las condiciones de, digamos, flujo vehicular y nivel de servicio. En base al nivel de servicio, vamos a determinar si el área tiene capacidad remanente y si el área se encuentra en condiciones aceptables, o tenemos que hacer alguna intervención o tenemos que tener algún cambio en la situación de proyecto. Los cambios posibles que tenemos para una rama son aumentar la cantidad de carriles, ya sea tanto de la autopista como en el caso de una rama, agregar un carril más. Podemos aumentar la longitud de la rama, la longitud de aceleración. Cuanto más longitud tenemos, mejora la posibilidad de ingreso. Podemos cambiar la posición de esta rama, es decir, demolerlo y llevarlo metros atrás o metros adelante. Otra solución sería colocar otra rama más de ingreso en un lugar, digamos, cercano a la zona para separar los volúmenes y mejorar la cantidad de vehículos que ingresan. O, de alguna manera, poner otro tipo de sección de control, ya sea en otro sitio, o tener alguna otra situación respecto al volumen de la autopista. Vamos a ver entonces lo que se propone como análisis para el desarrollo de esta metodología. Esto es... Perdón, profe. Sí. ¿Cómo tener otra sección de control? Otra Entendí sección la de última. control sería, por ejemplo, poner o un área de entrecruzamiento, que podría darle una salida a los vehículos para aquellos que necesiten salir y la turbulencia esté por ese lado, o poner ramas cercanas en otro lugar, o directamente eliminar la rama de ingreso. Es decir, en algunos casos de autopista se optó por directamente eliminar la rama, no hay ingreso, y el ingreso se produce o por un lugar más alejado, o directamente no se puede usar la autopista en esa región. Es decir, muchas veces a medida que entramos a las grandes ciudades, ya los volúmenes de las autopistas se ven ya completamente a su máxima capacidad, entonces no se le puede dar acceso a más capacidad que tiene la autopista. Entonces, la última opción sería: la autopista no puede dar espacio de movimiento a los volúmenes más cercanos a las ciudades. Es decir, como hay otros caminos alternativos y son todos de corto espacio, corta distancia, no es un problema tan grave para el usuario que está cerca. Sí es un problema grave para el usuario que viene de 70, 80, 100 kilómetros de distancia
y se encuentra con esta situación cuando llega al final, ¿no? Entonces, a veces como diseño, como estrategia, se opta por eliminar los controles de acceso. Entonces, bueno, eso es ya a nivel planificación lo que tenemos que empezar a estudiar. Con lo cual ya ahí tenemos que estudiar a lo mejor otra opción, como ser, bueno, políticas de transporte urbano, cómo hacer para que los vehículos no tengan baja ocupación, poner carriles exclusivos para alta ocupación, es decir, otro tipo de elementos cuando ya se nos acaban todos los posibles con la rama, ¿no? Bien, entonces, vamos a aplicar la metodología de análisis que tiene 5 pasos. En esta diapositiva, por supuesto, no se va a leer muy bien que digamos, solamente cuando ustedes las tengan la pueden ampliar. Es justamente tal como está en el manual, el diagrama de flujo, y lo que van a ver ahora es la transcripción de estos pasos, y lo que vamos a hacer es después analizar uno por uno cada uno de los pasos. Son 5 pasos, en realidad acá está puesto como un sexto, pero es 4, 4, y este es el quinto, ¿no? El primer paso es justamente recabar la información, es decir, todo lo que es los datos del proyecto que vamos a analizar, con lo cual vamos a hacer un conteo volumétrico para determinar el volumen máximo en la hora pico. Vamos a hacer conteos segmentados cada 15 minutos. Vamos a hacer conteos con clasificación para identificar los vehículos pesados. Y lo que vamos a hacer en este primer paso general es calcular el volumen en todos los elementos de análisis, es decir, en la rama, en la autopista, los que salen, los que entran, expresados en vehículos equivalentes ligeros. Es decir, todo eso va a ser el paso 1. Les voy a comentar los 5 pasos en grandes rasgos, y luego lo que vamos a hacer es ir en detalle uno por uno. Entonces, el primer paso es tomar la información. Geometría, anchos de carril, cantidad de carriles, volúmenes vehiculares. El segundo paso, que a mi criterio es el paso más importante de esta metodología, es analizar y computar los vehículos que se quedan en el carril 1 y 2, para que dejar un poco más entendido esto, ¿no? El carril 1 y 2 en una autopista se van enumerando, es decir, los carriles en la autopista se le pone numeración, y es una numeración estandarizada. 1 es el más externo, digamos, el que está pegado con la banquina. 2 es el siguiente, 3 es el siguiente hacia el interior, hacia el eje de la autopista. Entonces, cuando hablamos de los carriles 1 y 2, son estos 2 carriles. Lo que propone la metodología, tanto en rama de entrada como en rama de salida, después van a ver que las dos, digamos, tanto la rama de entrada como de salida tienen ecuaciones diferentes y modelos matemáticos diferentes. Pero en ambos casos necesitamos saber el volumen en la zona de turbulencia. Entonces, la metodología lo que hace es predecir, mediante un modelo matemático, quiénes de los vehículos que vienen por la autopista mantienen el carril 1 y 2.
Es decir, va a haber vehículos que cuando se acerca a una rama ven que hay vehículos ingresando y lo que hacen es cambian de carril para salir de la zona donde están ingresando vehículos y pasar sin inconvenientes. Y otros vehículos no, mantienen su carril sin moverse. Por lo general, más el tránsito pesado, ¿no? Entonces, en el segundo paso lo que hacemos es determinar cuántos vehículos se quedan en el área de turbulencia. El paso 3 va a ser una especie de checkpoint donde lo que hacemos es calcular el tope máximo de capacidad que tiene el área. Entonces lo que va a calcular el paso 3 es la comparación con la capacidad tanto de la zona de rama como de la zona de autopista con los carriles más comprometidos. Ahí se hace digamos, la comparación. Si la demanda, es decir, la cantidad de vehículos supera a la capacidad, ya se sale del sistema con nivel de servicio F, a lo sumo se puede hacer alguna adaptación con el capítulo 11 que trata temas puntuales como cuellos de botella, temas de accidentes, temas de día lluvioso o de trabajos en autopista, pero ya no podemos seguir aplicando las ecuaciones de modelización. Por supuesto, en cada paso van a tener la ecuación que tienen que aplicar. Acá está sombreada así con marcador un poco desprolijo, pero tienen la ecuación a aplicar en cada paso. Y después, una vez que ya podemos seguir adelante, es decir, cumple con todos los requisitos, aplicamos los dos últimos pasos, que es calcular la densidad y a partir de la densidad determinar el nivel de servicio como dato final y las velocidades para poder tener un panorama de cuál es la velocidad en la zona de turbulencia. Es decir, con los tres últimos elementos vamos a calificar el proyecto que estamos estudiando. Con esa calificación vamos a llegar al diagnóstico. Vamos a decir si la capacidad está agotada, si el nivel de servicio no es un nivel de servicio aceptable, o por el contrario, puede ser que nos haya dado un buen resultado y podemos decir que no hay una situación de problema en la zona de estudio. Entonces, Disculpe, vamos a... ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Lo- los 457 metros que nombró antes, ¿de dónde Sí. surge eso? Esto es, todo el manual por completo está basado y justificado en todos los estudios que se vienen haciendo. Como yo les dije, este manual es el producto de análisis de científicos de todo el mundo hoy por hoy. Esto viene desde los años 50, los años 60, el primer manual, y se hacen investigaciones que generan reportes. Esos reportes se publican y dan base y sustento a todo lo que está expresado en este manual. Es decir, lo que se hizo acá es un estudio estadístico de cómo cambiaban las velocidades en las zonas de autopistas, y han estudiado muchas autopistas, donde se determinó en qué momento se disipa el acomodamiento de los vehículos, a su vez basado también en modelos matemáticos. Entonces, esto es como el área de influencia típica de una zona de entrecruzamiento, que son dos carriles con una rama. Es decir, Claro, es algo como experimental, y entonces. que ha sido sustentado por muchos estudios anteriores. ¿Y Entonces, debería ser eso tipo la distancia ideal cuando uno va a construir?
por lo Sí, menos por eso. supuesto. Esta es la distancia ideal que cuando uno construye para diseño, más allá de que en diseño, después les vamos a subir, si es que todavía no lo tienen, hay 2 planos de vialidad que están basados en las normas de diseño geométrico ASTO, donde hay un cálculo de esta distancia de aceleración, es decir, la distancia de aceleración, hay un cálculo para hacerla, donde entramos con la velocidad inicial, la velocidad final, nos da el punto donde la rama tiene que ser de ancho 360 y esta especie de cuña que se va achicando. Todo eso después se hace con procedimientos de normas de diseño geométrico. Esto es desde el punto de vista de capacidad y del punto de vista de flujo vehicular. Entonces, sí o sí tiene que estar 500 metros un área de una rama hasta que haya otra cosa, como puede ser otra rama o cualquier otro dispositivo. Claro, y le hago otra pregunta sobre esto mismo. Sí. Cuando pasa que están como ambas cosas, ambos casos estos juntos, como pasa en la General Paz y la de Lepiane, que hay entrada y salida a la vez, ¿se suman? ¿Habría que haber 1000 metros? ¿O cómo se Eh, considera ahí? Evidentemente no estuviste en la clase anterior, en capítulo 13, donde se estudia área de entrecruzamiento. Pasa a ser un área de entrecruzamiento. O sea, ya se estudia con otra metodología y otras ecuaciones. En lo que es área de entrecruzamiento, entrada y salida al mismo tiempo. Recuerdan que, por ejemplo, cuando estudiamos área de entrecruzamiento, los primeros 3 pasos era descubrir si la metodología estaba bien utilizada como área de entrecruzamiento o pasábamos a rama. Y eso tenía que ver con la distancia que separa a ambas ramas. Entonces nosotros hacemos un chequeo previo de esa distancia y de ahí optamos por estudiarlo como rama o como área de entrecruzamiento, que es la clase pasada, el capítulo 13. Ese es un poco Sí, sí, está bien. Gracias. no tiene otro. Bien, entonces, vamos al paso a paso. Comenzamos con recabar la información, ¿no? Es decir, en este paso lo que hacemos es ir al lugar de estudio, reunirnos con las personas que tienen a cargo la autopista, pedirle toda la documentación, como ser planos conforme a obra, todo lo que es inventario, y ahí vamos a determinar anchos de carril, longitud de la rama, tanto de ingreso como de egreso, cualquiera que estemos estudiando. También necesitamos información referida a ramas que estén hacia atrás y hacia adelante del flujo de tránsito que estamos estudiando en esa rama. Entonces necesitamos información de la rama que está flujo arriba y información de la rama que está flujo abajo, ya sea distancia, ya sea volumen de demanda también. Y como dato también a recabar va a ser los conteos. Necesitamos conocer el volumen de tránsito de la hora pico. O lo contamos en campo nosotros manualmente, o hay quizás en la autopista que estemos estudiando algún dispositivo, como puede ser una cámara, como puede ser un sensor, o cualquier otro elemento que me permita tener el volumen vehicular clasificado, es decir, clasificado por tipo de vehículo y periodos de conteo de 15 minutos, que esos periodos de conteo me van a permitir sacar el factor de hora de punta. Con toda esa información, lo que hacemos es tener el volumen vehicular en la hora pico
y lo vamos a dividir por el factor de hora de punta, que también va a salir de estos conteos, y por el factor de vehículos pesados. Para llevar, o sea, el objetivo de esto es llevar el volumen a volumen equivalente, de vehículo equivalente ligero. Para eso vamos a usar el factor de vehículo pesado. No vamos a hablar específicamente en esta clase porque ya es un tema que hemos visto en la primera clase de autopistas, es decir, el factor de vehículos pesados es único, no cambia, siempre lo vamos a calcular de la misma manera. Recuerden, con el porcentaje de camiones y el porcentaje de ómnibus y vehículos de recreo, y de esa manera vamos a transformar la cantidad de vehículos a vehículo equivalente ligero. Como diferencia de las anteriores metodologías, ya dejamos de aplicar el factor de pasaje, vamos a decir, de usuario frecuente, o factor de población, como se llamaba antes, debido a que eso ya está incluido y conformado dentro de los análisis de casos, digamos, en el capítulo 10. Con esto, con esta información, vamos a pasar al al paso 2, donde lo que vamos a determinar justamente es el volumen de los vehículos que se quedan en el carril 1 y 2. Es decir, esto, si bien podríamos hacer un análisis mediante conteo, es bastante complejo hacerlo en campo, porque yo necesitaría una cámara, una filmación, donde yo pueda determinar por carril el volumen, cuántos se quedan y cuántos se van. Para eso el manual directamente lo que me propone es un modelo de predicción, donde lo que me dice es qué porcentaje de los vehículos que están transitando por la autopista se quedan en el carril 1 y 2 respecto al total. Es decir, vamos a suponer, si yo tengo una autopista que tiene 4 carriles por sentido, y en esos 4 carriles están viniendo 6.000 vehículos por hora. Bueno, lo que yo necesito saber es qué porcentaje de esos 6.000 se quedan en el carril 1 y 2. Ese porcentaje quizás es 0,5, ok, entonces 3.000 vehículos se quedan en el carril 1 y 2 y los otros 3.000 se van a los carriles 4 y 5. Entonces, eso me lo proporciona el manual con un modelo matemático que tiene como aplicación la cantidad de carriles de la autopista. Ahora lo vamos a ver en detalle. Justamente acá tienen la aplicación, que es la ecuación 14.2, y una tabla, un cuadro, que es el cuadro 14.6 y 14.8, para caso de rama de entrada y rama de salida. Acá nosotros en esta diapositiva estamos viendo el paso 2 y el paso 3 para rama de entrada. Recuerdan que digamos, la metodología se divide en dos, donde primero pasa para rama de entrada y esto para rama de salida. Si bien la metodología es la misma, ven que acá hay dos canales, uno para rama de entrada y otro para rama de salida. La metodología es idéntica, lo que cambia son los modelos de predicción, los modelos matemáticos. El paso siempre es el mismo. De todos modos, está separado en esta presentación también. Una vez que tenemos el volumen de los carriles 1 y 2, pasamos a hacer una especie de checklist o checkpoint, donde lo que hacemos es calcular la capacidad máxima del área. Es decir,
con el volumen que tenemos carriles 1 y 2, lo comparamos con el máximo posible que puede soportar esa zona de la autopista. Para eso lo vamos a chequear con tablas que me dan la máxima capacidad de los carriles en base a la cantidad de carriles que tiene la autopista. También lo vamos a ver, no se preocupen. Supónganse que esto me dio que no supera la capacidad máxima, entonces puedo seguir abordando los últimos dos pasos, el paso 4 y el paso 5. Si la demanda supera la capacidad, por supuesto que no puedo, porque ya estoy en nivel de servicio F, con lo cual la aplicación de los modelos matemáticos ya no es efectivo. Entonces, el paso 4, en el caso de que la demanda no supera a la capacidad, va a ser las condiciones en las cuales encontramos nuestro proyecto. Y eso lo evaluamos con características específicas, como ser la densidad, un elemento muy importante generalmente para poder analizar una vía de flujo vehicular. Luego de ahí, con la densidad, podemos determinar el nivel de servicio, por eso que está todo agrupado en un solo paso, densidad y nivel de servicio. Y por último, determinar las velocidades, tanto de la rama como de la autopista y de la zona en general. Eso es lo que nos proponemos, muy similares para la rama de salida. Es decir, la rama de salida tiene idénticos pasos, tiene los volúmenes en los carriles 1 y 2, tiene el checkpoint de poder ver si la demanda no supera la capacidad, y finalmente los dos últimos pasos donde determinamos densidad, nivel de servicio y, por último, la velocidad. Entonces, vamos específicamente a cada uno de los pasos. Como les decía, mi primer paso es tener los volúmenes en cada sector. Entonces, para eso hice los conteos, y de esos conteos, el volumen de la hora pico lo voy a dividir por el factor de hora de punta y por el factor de vehículos pesados. Primer paso, todos los volúmenes, ya sea este volumen que viene por la autopista, este volumen de la rama, y después vamos a ir viendo los demás volúmenes. Pero estos son los de conteo. Yo voy a contar la rama y la autopista. Lo voy a expresar en vehículos equivalentes ligeros. Paso 2. Como les digo, es un paso muy importante. Este paso me va a determinar, con un modelo de predicción, la demanda que va a haber en los carriles 1 y 2. Siempre el manual, como usa muchas ecuaciones, tiene de alguna manera constantes y variables, y esas variables tienen identificación por abreviatura. Entonces el manual tiene el listado de abreviaturas que ustedes pueden recurrir al manual en caso de que no sepan exactamente cuál es la variable que compone cada ecuación. Vamos a ver, nosotros acá tenemos el volumen total que llega al área de conflicto. Es el volumen que vamos a analizar, digamos, flujo arriba. El volumen total que pasó por el área de conflicto, el volumen de los carriles 1 y 2, es este de acá, el volumen de la rama, el volumen de la rama más los carriles 1 y 2,
Y después algunos elementos, como puede ser la densidad y la velocidad. Entonces, fíjense los modelos de predicción que propone el manual de capacidad para poder predecir qué cantidad de vehículos se van a quedar en los carriles 1 y 2. Previo a eso, definimos la longitud de aceleración y longitud de desaceleración. Esta longitud se mide desde el punto en que ingresa la rama hasta el punto donde se queda sin lugar para estar en la rama y tiene que pasar sí o sí obligado a los carriles de autopista. Esta es la longitud de aceleración. Y este de acá, la longitud de desaceleración. Por las dudas, ahora lo vamos a usar, estas longitudes, son longitudes que salen de ir a medir el proyecto o de los planos de proyecto. Bien, entonces, vamos a ver los modelos de predicción. Lo primero que tenemos que hacer es, para rama de ingreso, determinar el volumen que se mantiene en los carriles 1 y 2. Es decir, va a haber vehículos que no se mantienen, se corren al carril 3 o al carril 4. Fíjense, se proponen las ecuaciones de la tabla 14.8, donde la primera es, de alguna manera, un porcentaje, una ecuación trivial, ¿no? Es decir, ¿cuántos vehículos se quedan en el carril 1 y 2 en una autopista que tiene 2 carriles? Por supuesto que no tiene otra opción, es el 100%, es 1. Es decir, para autopistas que tienen 2 carriles por sentido, los que van en el carril 1 y 2 son todos. Entonces, esto es el modelo matemático que se aplica para autopistas de 2 carriles. Este modelo se aplica para autopistas de 3 carriles por sentido. Acá igual se lo aclaran. 6 lanes son 3 lanes in each direction. O sea, acá lo que tenemos es 3 carriles por dirección, 6 carriles en total. Por lo general, cuando hablamos de autopistas, decimos 6 carriles por el total. Es decir, 3 de un lado y 3 de la dirección contraria. Fíjense, lo que yo tengo que hallar es el volumen de los carriles que se quedan, es decir, del volumen de los carriles 1 y 2, es igual a el volumen total multiplicado por un porcentaje que se queda en los carriles 1 y 2. Entonces, todo se reduce a determinar este porcentaje. El resto lo tengo porque sale de conteo. Es el volumen total que viene. Lo tengo contabilizado. Entonces, para eso, si yo tengo 3 carriles, la ecuación de predicción es una constante 0,5775 más otra constante que multiplica a la longitud de aceleración. Es decir, en este caso, el modelo de predicción, el modelo matemático, tiene que ver con la longitud de la rama. Después tiene otra ecuación donde las variables son el volumen total y el volumen de la rama, es decir, los volúmenes de conteo, en este caso la velocidad y la longitud de lo que es la rama adyacente hacia la dirección flujo arriba, por eso es L-up. Acá, de todos modos, en esta presentación le agregué la definición de qué es L-up y L-down. Son, digamos, la distancia a la rama adyacente más cercana, flujo arriba y flujo abajo. Es decir, flujo arriba es la rama que está en el sentido de donde viene
el tránsito. Flujo abajo es hacia donde se va el tránsito. Entonces acá los modelos matemáticos ponen como variable de intervención la influencia de ramas adyacentes. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque se supone que si hay una rama cercana donde el vehículo ingresó en la autopista, está todavía en los carriles 1 y 2. Difícilmente, o por lo menos proporcionalmente, con un modelo de análisis de flujo vehicular, el vehículo entra y se va al carril 4 o al carril 3. Más si inclusive el volumen de la autopista es alto y no puedo estar cambiando de carriles porque no me da la densidad, no tengo espacio para moverme. Entonces, estos modelos están poniendo en juego ese tipo de situaciones. Profe, Sí, ¿la elección del modelo la hacemos por los datos que tenemos o por el caso particular de la autopista? el tema es así, nosotros vamos a estudiar una rama, en ese caso ya sabemos si nuestra autopista tiene 2 carriles, 3 o 4. Es decir, vamos a tener que entrar en la ecuación que coincida con el estudio que estamos haciendo nosotros. Entonces el manual nos da posibilidad de cualquier tipo de situación. Entonces nos dice, si su autopista que está estudiando tiene 3 carriles, use una de estas 3 fórmulas. Y ahora vamos a ver cuál de estas 3. Si su autopista tiene 4 carriles por lado, entonces verifique el volumen y la velocidad, y en el caso de que suceda esto, use esta o use esta otra. Entonces siempre tenemos que ecuación, inclusive después hay análisis puntuales, ¿no? de casos más específicos aún, que lo vamos a ver al final de la clase. Entonces, si yo tengo 3 carriles, me da estas 3 ecuaciones, acá, para este caso, ven que dice selección de la ecuación para autopistas de 6 carriles, ¿no? Es decir, para estas. Lo que me dice es, ¿tengo una rama adyacente, flujo arriba? Puede ser que no, puede ser que tenga una de entrada, puede ser que tenga una de salida, es decir, todos estos casos son combinaciones. La rama que estoy estudiando es una rama de entrada, porque no se olviden que yo estoy en rama de entrada ahora. Después voy a pasar a rama de salida. Y tengo flujo abajo, una rama adyacente, puede ser que no. Entonces, si no tengo hacia atrás, no tengo hacia adelante, tengo que usar la ecuación 14.3, que es esta de acá. Si no tengo hacia atrás y tengo una de entrada hacia adelante, también uso la 14.3. Y así sucesivamente, ¿ven? Les va diciendo qué ecuación se ajusta más al modelo que yo tengo en particular. No obstante, esta situación, si no queda del todo definido qué ecuación usar, pone en juego otro elemento que es una longitud, una comparación Profe, de longitud. Sí, profe, perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, En la diapo anterior, sí. en las últimas que hice de usar la ecuación 14.5 o la 14.3, ¿por qué me decidiría por una o por la otra? Bueno, ¿O cuál sería el criterio? justamente en el caso de estas, lo que está diciendo el manual es cualquiera de las dos ajusta para su modelo. Entonces yo lo que puedo hacer es ver la 14.3. ¿Qué tengo? Tengo este dato lo tengo, este dato lo tengo.
Sí, este dato quizás no tengo tanta información, entonces me quedo con la información de acá. Fíjense, en este caso me está pidiendo velocidades. Quizás yo no tengo velocidades, no las pude tomar. Entonces me conviene usar el 14.5, si es 14.4 o 14.5. Depende un poco la información que yo tengo. Si me permite usar la 14.3, es más conveniente usar la 14.3 porque es una sola variable que es la longitud de aceleración y la tengo perfectamente definida. En cambio, la 14.4 necesito velocidades. Entonces, ahí un poco es los datos que ustedes disponen para poder trabajar. Y si yo tuviera los dos datos para entrar en cualquiera de las dos ecuaciones, a mí del coeficiente ese, ¿qué me conviene? ¿El más grande o el más chico? Y ¿O no puede darse esta cuanto situación? más grande es el volumen 1 y 2, más conflicto hay y voy a estar del lado de la seguridad. Si no se acuerden que, no se olviden que esto es una predicción de un modelo. Entonces, Claro. cuanto más grande es este volumen, más conflicto tengo. Estoy poniendo mi análisis en las condiciones más desfavorables. Entonces, estoy del lado de la seguridad. Estoy seguro que si cumple con esto, va a cumplir con todo el resto. Claro, perfecto, gracias. Entonces, otra forma de saber qué ecuación usar propone el estudio de una longitud equivalente que la compara con la distancia a la rama que está flujo arriba o flujo abajo. Es decir, hay una comparación entre una distancia que le llama distancia equivalente, que saca de cálculo, con la distancia real de mi proyecto. Entonces, la longitud equivalente la obtengo con la ecuación 14.6, que tiene como variable los volúmenes que vienen de la autopista más los volúmenes de la rama, la longitud de aceleración y la velocidad en la autopista y en la rama. Entonces, con esos datos obtengo esta longitud equivalente y la comparo con la distancia real a la rama adyacente. Si la distancia real es mayor a esta longitud, uso la ecuación 3. Si la distancia real es menor a esta longitud, uso la 4 o la 5. Es decir, otra forma de elegir el modelo para aplicar. Teniendo el volumen en los carriles 1 y 2, ya terminamos este paso que es muy importante. Entonces, pasamos al paso 3, es decir, acá ya tenemos el volumen de los carriles 1 y 2. Ahora les explico los de rama de salida. Es decir, esto para rama de salida, lo que hago es, ¿se acuerdan que el volumen 1 y 2 para la rama de entrada era digamos, la cantidad de vehículos que venían por la autopista multiplicado por un porcentaje que se mantenía en los carriles 1 y 2, atravesando la turbulencia? En el caso de la rama de salida, los carriles 1 y 2 están dados por dos elementos. Uno, los vehículos que necesitan salir por esa rama. Es decir, sí o sí, todos los vehículos que van a tomar la rama de salida se tienen que quedar en el carril 1 y 2. Es decir, nadie iría por el carril 3 y de repente sale por la rama. Quizás solo en nuestro país ocurre algo así, pero nadie que conduzca de forma prudente se iría por el carril 3. Es decir, el volumen de los vehículos que van por el carril 1 y 2 son el volumen total de la rama más el resto que no va a salir por la rama, que es el volumen total menos el volumen de la rama, multiplicado
por este porcentaje de vehículos que se quedan en el carril 1 y 2. Es decir, esta predicción de vehículos que se quedan en el carril 1 y 2. Entonces todo se reduce a determinar este porcentaje. Para ramas de salida, este porcentaje, por supuesto, en autopista de 2 carriles siempre va a ser 1, no hay otra opción, es trivial. Pero para autopistas de 3 carriles propone de vuelta 3 ecuaciones. Estas 3 ecuaciones están en función de el volumen de la autopista y el volumen de la rama, de la longitud a la rama más cercana corriente arriba, o a longitud de la rama más cercana corriente abajo. Por supuesto, nuevamente tenemos opciones para determinar si vamos a aplicar la ecuación 14.9, 14.10 o 14.11. Fíjense que para autopistas de 4 carriles, en ramas de salida, optó por un valor fijo. Es decir, la predicción, acá las observaciones y el modelo matemático dice, y de forma contundente, de todos los vehículos que vienen en los 4 carriles, el 43,6% se queda en el carril 1 y 2. Bastante específico, ¿no? Pero bueno, más fácil para nuestros cálculos, digamos. Entonces, nuevamente ya tengo el volumen en los carriles 1 y 2. También me da una longitud equivalente para poder estudiar qué ecuación aplicar, es decir, igual que las ramas de entrada. Con eso paso a el siguiente paso, ¿no? Es decir, ya hice este segundo paso muy importante, que era determinar el volumen en los carriles 1 y 2. Bueno, ahora lo que hago es hacer un checkpoint, donde lo que voy a hacer es chequear si todo este volumen calculado entra en el lugar de análisis. Es decir, ¿tengo capacidad para esto? Entonces, lo que voy a hacer es chequear que se cumplan los siguientes criterios. Entonces, volumen total que deja el área de convergencia en la autopista en una rama de acceso, es decir, tengo que chequear el BF0. ¿Se acuerdan del BF0? La que quedaba después de que pasaba todo. La capacidad de la rama de entrada. Es decir, lo que está haciendo ni más ni menos es chequear si la cantidad de vehículos que tenemos en cada uno de los sectores entra físicamente. Y eso lo sacamos de las tablas que se propone, es decir, en este caso, por ejemplo, acá, BR12, ¿entran en estos 2 carriles todo esto? Acá, ¿entran en esta zona? Entonces, para eso tenemos tablas. En base a estas tablas vemos si no nos estamos superando, es decir, si el volumen de mi autopista, el volumen de mi proyecto, el que yo estoy calculando, no supera estos límites. Es decir, estos límites va a estar dado en función de estas tablas, donde me dice la capacidad de la autopista y la rama, es decir, la intersección de autopista y rama, y me dice que la capacidad arriba o abajo del segmento, es decir, flujo arriba y flujo abajo, la máxima cantidad en el área de influencia en la autopista, es decir, en la zona de autopista, y la máxima cantidad en la zona de salida, es decir, una es de entrada y otra es de salida. Y después lo que me está dando acá es
la capacidad en ramas. Es decir, fíjense, para una rama de un solo carril, me está dando que la máxima capacidad es 2200, que es lo que puede dar un carril. Es decir, nunca puedo hacer pasar más de 2200 vehículos por un solo carril. Entonces, si yo quiero ingresar por hora más que esa cantidad, me va a agotar la capacidad. Y si me agota la capacidad, ya no es válido las ecuaciones de predicción. Es decir, ya empieza a haber congestión. Es decir, no se va a comportar como lo que tenemos que hacer. Entonces acá me dice que si yo excedo esta demanda, entonces tengo nivel de servicio F. Y si tengo nivel de servicio F, ya no puedo seguir con el análisis. Ahora bien, si todavía sigo, es decir, la demanda no supera la máxima capacidad, sigo, es decir, paso este checkpoint y paso a el siguiente cálculo, que es el paso 4, cálculo de la densidad. Es decir, acá ya empezamos a estudiar características de calidad del área en estudio. La densidad la vamos a determinar para ramas de entrada con la ecuación 1422, que tiene en cuenta el volumen de la rama, el volumen de los carriles 1 y 2 y la longitud de aceleración. Con eso determinamos la densidad. Y para el caso de ramas de salida, la variable es el volumen en los carriles 1 y 2 y la longitud de desaceleración. En base a eso obtenemos las dos densidades, depende del caso que esté estudiando. Puede ser que esté estudiando una rama de ingreso y nada más. Con la densidad puedo obtener el nivel de servicio. Fíjense, siempre, ojo con eso, tengan cuidado con las unidades, porque estamos trabajando el sistema de unidades inglesas, donde esto es cantidad de vehículos equivalentes ligeros por milla por carril. Entonces, acá, esta densidad me está dando en vehículos por milla por carril. Entonces, esta densidad me va a dar el diagnóstico de cómo está mi proyecto. Así, si me dio entre 20 y 30 vehículos por milla, es un nivel de servicio aceptable. Entonces puedo decir que se encuentra en condiciones aceptables. Podría inclusive decir en cuánto tiempo más podría llegar a tener problemas en base a una proyección de aumento de vehículos por un aumento, una tasa de crecimiento, por ejemplo. Si llego a tener problemas donde yo estoy muy cercano al nivel límite, entonces ahí tengo que decir que la rama está muy cercano al colapso y que se debería tomar acciones a mediano plazo. Las acciones, como dijimos, será aumentar cantidad de carriles en la rama, aumentar cantidad de carriles en la autopista, incorporar otra rama, demoler esa rama que estamos estudiando y moverla de lugar. Son muchas las posibilidades que tenemos para poder hacer este análisis, ¿no? Y por último, digamos, lo que vamos a calcular son las velocidades, que es el último factor que me califica a la zona de la autopista. Para eso también nos proponen modelos matemáticos para el cálculo de velocidades, donde lo que vamos a calcular es la velocidad en la zona de conflicto y la velocidad
en la zona libre o pasante. Entonces, para eso tenemos diversas fórmulas de predicción de velocidad, velocidad en el área de influencia y velocidad fuera del área de influencia. Por lo general, esos cálculos de velocidad tienen elementos todos conocidos, es decir, el volumen en los carriles 1 y 2 y la rama, longitud de aceleración, la velocidad de flujo libre, todos elementos conocidos o que los podemos sacar de tablas. Es decir, inclusive está segmentado para diferentes densidades. ¿Ven? De 500, de 500 a 2300, mayores a 2300. Luego, una vez que tenemos las velocidades, esto es para rama de salida, ¿no? Lo que hacemos, o sea, acá tenemos velocidades para rama de entrada y esto para rama de salida, el 14-14. Y por último, el 14-15, acá me quedó 14-13, 14-15, me va a dar la velocidad promedio del área, es decir, como la velocidad ponderada. Y esta velocidad justamente está ponderada porque es digamos, un cociente entre la suma de volúmenes de conflicto y volúmenes de no conflicto con las velocidades de cada uno. De esa manera determino la velocidad promedio de todo el área. Y con estos datos yo voy a poder determinar características de la autopista, me va a dar mucho más información para poder, de alguna manera, mejorar las condiciones, ¿no? Es decir, quizás tenga problemas con el ancho de carril, quizás tenga problemas con la señalización, ¿sí? Quizás tenga una cuestión de organización, de cartelería que poner en la autopista. Es decir, esto me va a disparar acciones que pueden mejorar las condiciones de tránsito. Finalmente, lo que vamos a analizar son casos puntuales. Es decir, los casos puntuales están a lo último del manual. Son casos en los cuales nos podemos llegar a encontrar, no es la mayoría de los casos, pero podemos encontrar, por ejemplo, una rama que tiene 2 carriles de ingreso, con lo cual toma, digamos, como fórmula para el volumen de los carriles 1 y 2, un valor fijo, en este caso para autopistas de 3 carriles por lado, toma 0,555 y para 4 carriles por sentido, 0,209. Y para el caso de ramas de salida, con ramas de 2 carriles, está tomando valores de 0,45 para 3 carriles de autopista y para autopistas de 4 carriles, 0,26. Es decir, casos particulares que no están tabulados en los iniciales, tener ramas. Estas ramas por lo general son las que abastecen a un gran volumen vehicular, tienen doble longitud de desaceleración o doble longitud de aceleración. Entonces eso me permite ir incorporando el tránsito o haciendo el egreso del tránsito en condiciones mucho más ordenadas, ¿no? Algunos otros elementos que, si bien nosotros no vamos a desarrollar prácticos ni vamos a
a tener mucho detalle de esto, lo tomamos en cuenta teóricamente porque en el capítulo lo propone. Son estudios particulares donde las secciones básicas de la autopista se unen, son ramales. Estos ramales pueden o no tener carriles separados. Por ejemplo, el primer caso donde la suma de los carriles que se convergen es, digamos, menor que la suma de los convergentes. Es decir, acá tengo 4 carriles y termino en 3. Es decir, desaparece un carril. Y en este caso tengo 4 carriles que convergen y sigo teniendo 4. Es decir, depende un poco el movimiento. Acá en este caso tienen que compartir un solo carril 2 volúmenes, ¿no? Lo mismo para divergencia. Puedo tener la misma cantidad de carriles para el mismo lado o compartir carriles que se separan. Y para eso, digamos, lo que se propone es un análisis desde el punto de vista de la densidad. Es decir, lo que propone como análisis para estos casos es determinar la densidad en flujo arriba de lo que es la divergencia, con un modelo matemático que tiene como variable el volumen y el número de carriles, y en base a esa densidad poder determinar el nivel de servicio. Es decir, eso sería como casos particulares que se ponen finalmente. Dejamos este tema en particular para dar finalización a todo lo que es análisis de autopistas.